complicada, pero va a ser nuestra primera aproximación. El día de ayer calculamos las sumas inferiores de unas particiones en particular, que eran las equidistantes. Entonces déjenme volver a retomar eso, volver a calcularlo todo, para que quede más o menos, quede mejor este ejemplo. ¿Sale? Tenemos nuestra función f en el intervalo 0,1 en los reales. La función es la función identidad. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar una partición. Entonces, lo que queremos hacer es calcular. Entonces, sea P la partición equidistante, es decir, esa es 0,1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, y por último, 1. Simplemente voy sumando al elemento, le estoy sumando más 1 sobre n. ¿Todos bien? Entonces esta es una partición de n elementos. Si quieren le podemos poner aquí p sub n para hacer referencia a que esa partición es de n elementos. ¿Vale? Entonces, en particular, tenemos lo siguiente: t sub i es igual a ¿quién? Vamos a ver. Este es T0. 0 es T0. Este es T1. Este es T2. Este es T3. Entonces, ¿quién es T sub i? ¿Uno entre i? 1 No es más... cierto. I entre n. Exactamente, ¿no? I sobre n. I sobre n es T sub i. ¿Todos bien? Luego, ya que tengo ese ti como i entre n, pues entonces, además, porque lo vamos a utilizar, ¿quién es ti menos ti menos 1? Esto es prácticamente la base, ¿no? La base de los triangulitos, de los rectángulos que vamos a estar utilizando. Entonces, hacemos la cuenta. Ti, según mi fórmula, es i sobre n. Menos, ¿y quién es t sub i menos 1? I menos 1 entre n, ¿no? Exactamente. I menos 1 entre n. Entonces, la diferencia, i menos 1 sobre n. Y si hago esa suma, ¿cuánto me queda? 1 entre n. 1 sobre n. Exactamente, ¿no? Entonces, cada base, es decir, la diferencia de entre el más grande menos el más pequeño, miden exactamente 1 sobre n todos. ¿Sí? Además, más aún, ¿no? Ahora que estamos haciendo esto, ¿quién es f de x? ¿Quién es el ínfimo de f de x? Tal es que x está en ti menos 1, ti. Ese ínfimo nosotros ya lo habíamos denotado como m sub i. ¿Quién es el ínfimo? ¿Quién es el ínfimo? Ti menos 1. Exactamente, ¿no? Vamos a ver por qué. Este es el ínfimo de la función x
¿no? Porque f de x es igual a x, tal que x está en ti menos 1, ti. Y esto no es otra cosa más que ti menos 1. ¿Por qué? Ya que la función f de x, bueno, todavía puedo decir un poco más, ¿no? Para que todavía quede más claro. Estoy calculando el ínfimo. ¿De qué conjunto? ¿Quién es el conjunto de todas estas imágenes? ¿Quiénes son todos los x que están en este intervalo? O sea, ¿quién es este conjunto? Explícitamente. Y entre n. ¿No? El conjunto, no el ínfimo. ¿Quiénes son 0,1. todos los... ¿Quién? 0,1. No. ¿Quién es este? O sea, olvídense de este ínfimo. ¿Y quiénes son todos los x? Tal que x está en este intervalo. ¿Quién es? ¿Se ve? ¿No son como la partición? ¿O como el No, refinamiento? no. ¿Quién es? La sumatoria. No. ¿No es el intervalo? Todos los x tal que x está en el intervalo no es justamente el mismo intervalo. O sea, este conjunto, todos los x que están en ese conjunto, no es igual a este intervalo. Porque ese intervalo, ¿quiénes son los puntos que están en ese intervalo? ¿No se ve? Les pongo un punto, un extra aquí. Son todos los x tales que, ¿qué significa que x está en ese intervalo? Pues que ti menos 1 es menor estricto a x menor estricto a ti. Y esto que está aquí es el intervalo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y quién es el ínfimo sobre un intervalo abierto? Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cree poder acercar la cámara al pizarrón blanco? Es que yo en ocasiones veo borroso y ya no distingo bien. Ahí está. Gracias. ¿Sale? Entonces, es más o menos claro, ¿no? Que ese conjunto donde estamos sacando el ínfimo, dado que la función f de x es la identidad, pues no es otra cosa más que el ínfimo de ese intervalo abierto. ¿Y quién es ese intervalo? ¿Quién es el ínfimo de ese intervalo abierto? Ti menos 1. Exactamente, ¿no? Porque este es un orden total, y el elemento más pequeño, más bien la mínima, la máxima cota inferior es ti menos 1. ¿Vale? Eso se puede probar fácilmente. Entonces aquí ya tenemos todos los ingredientes para poder calcular nuestra suma inferior, y de una vez, si quisiéramos calcular nuestro supremo, para calcular todo ya, ¿quién es el MI? Es decir, ¿quién es el supremo?
ahora de este conjunto, pero este conjunto bien puedo poner ya nada más este, ¿no? ¿Quién es el supremo? TI. TI, exactamente. ¿Vale? Ahí está. Entonces yo ya tengo todo para poder calcular la suma superior y la suma inferior. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Ya está copiado? Para pasar al pizarrón negro. Ya, profe. A ver. Me alejo tantito. Me alejo tantito. Ahí está, para tener todo el pizarrón. Entonces, lo que queremos calcular es todos los conjuntos. Queremos calcular todas las sumas, bueno, algunas sumas superiores. ¿Quién es la suma inferior de la función f respecto a esta partición p sub n? Pues por definición nosotros sabemos que es la suma de i igual con 1 a n de los ínfimos sobre los intervalos, de los ínfimos de las imágenes sobre los intervalos, por la base del intervalo, ¿no? Eso es, o la longitud del intervalo, que es TI menos 1. ¿Sale? Pero bien, nosotros ya sabemos quién es MI. MI es el extremo izquierdo. Entonces esto se convierte en la suma de I igual con 1 a n de TI menos 1 multiplicado por esta diferencia. Pero esta diferencia dijimos que era 1 sobre n. ¿Todo bien? Luego, este TI menos 1, ya nos habíamos convencido todos de que quién era. Que era I menos 1 sobre n. ¿Cierto? Multiplicado por 1 sobre n. Y esto no es otra cosa más que, como el n no depende del contador, lo puedo factorizar, y se factoriza como 1 sobre n cuadrada, y después me quedan dos sumas. La suma de los primeros n números naturales, más la suma, o menos, la suma de n veces el 1. ¿Sale? Por espacio sigo aquí Profe. atrás. Sí. ¿Podría volver a repetir el paso cuando t i menos 1 pasa a i menos 1 sobre n? Acuérdate que ustedes ya me habían dicho que valía esto. ¿No? Porque acuérdate que TI, en general, TI vale I sobre N. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir el contador por lo que quiera que valga. En este caso, el contador vale I menos 1. Entonces, en lugar de I, pongo I menos 1. ¿Sí? Ok, profe, sí, gracias. Entonces, si hacemos esta cuenta, digo, ya habíamos hecho la formulita de los primeros n números naturales, ya la habíamos recordado, era n por n más 1 dividido por 2, menos, y sumar n veces el número 1, pues no es otra cosa más que n. ¿Sí? Y si nos fijamos en este numerito y hacemos las cuentas, el día de ayer habíamos visto que nos quedaba como, bueno, hay que volverlo a hacer, que no me acuerdo cómo queda ayer, cómo quedó.
Creo que queda 1 menos 1 sobre n, dividido todo por 2. Así, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ahí está. De la misma manera, podemos ahora proceder a calcular la suma superior para ver qué pasa con estas sumas inferiores y sumas superiores respecto a estas particiones y tratar de ver si podríamos decir cuál es el supremo y el ínfimo sin necesidad de calcularlo sobre todas las particiones y no solamente sobre estas. Esa va a ser nuestra tirada. Tratar de calcular supremos e ínfimos, no sobre todas las particiones, sino sobre solamente este subconjunto, y con base en este subconjunto decir que en efecto el supremo y el ínfimo del conjunto total tiene que ser ese, porque no va a tener otra opción. Vamos a ver, ¿quién es el supremo de las sumas? ¿Quién es la suma superior de la función f respecto a la partición p sub n? Por definición, es la suma de i igual con 1 a n de los supremos de las imágenes de la función sobre los intervalos multiplicado por la base, y la base es ti menos 1 menos ti menos 1. ¿Sale? Bien, pues nosotros habíamos probado que este numerito que estaba aquí, este numerito m sub i es el extremo derecho, y esta diferencia es 1 sobre n. Luego, déjenme ponerlo aquí para que me quede más espacio. Esto es la suma de i igual con 1 a n. Ti es i sobre n, y 1 sobre n, pues es simplemente 1 sobre n. ¿Sale? Entonces puedo aquí simplemente hacer la suma, bueno, factorizar el 1 sobre n cuadrada. Déjenme ponerlo hasta acá, porque si no, no me sirvió de nada hacer ese espacio. De i igual con 1 a n, entonces queda 1 sobre n cuadrada hasta afuera, y es la suma de los primeros n números naturales, ¿cierto? Y la suma de esos primeros n números naturales, pues es la fórmula que ya sabemos. N por n más 1 dividido por 2. Si hacemos esa cuenta, me queda 1 más 1 sobre n dividido por 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿por qué a veces se invierte el ti menos ti sobre 1? O sea, ¿por qué a veces es ti menos 1 menos ti? ¿Aquí? No, no, en el otro pizarrón. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, es esto, pero ¿por qué hay veces que se invierte? Como por ejemplo, creo que estábamos haciendo lo del ínfimo y estaba al revés. Es, Ajá. Porque aquí estoy haciendo la diferencia. Aquí estoy haciendo el más grande menos el más pequeño. Y cuando estábamos viendo el ínfimo, si te hacen el ínfimo, estaba tomándolo como intervalo. Y en el intervalo siempre se pone el más pequeño, coma, el más grande. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. Ven acá. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, fíjense. Aquí está la suma superior. La suma superior de la función f respecto a la partición p sub n. Y la suma inferior respecto a la función f respecto a la partición n. Lo estábamos calculando ya, es 1 menos 1 sobre n dividido por 2. Aquí ya con nuestra gran experiencia en límites, pues podemos decir claramente que si n es muy grande, esos valores se van a ir aproximando a un valor muy específico.
¿no? Si n es muy grande, ¿a qué valor se van aproximando? Hacia un medio. Hacia un medio, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo que queremos justamente es lo siguiente. Voy a borrar del pizarrón negro y vamos a convencernos que es suficiente. No va a ser necesario calcular todas las sumas superiores y todas las sumas inferiores respecto a todas las particiones, sino que en realidad nos va a bastar con calcular estas sumas inferiores y estas sumas inferiores solamente respecto a estas particiones equidistantes. Profe, Vamos a convencernos. ¿Sí? no le entendí muy bien al último paso, el de upper. ¿En dónde? ¿Del pizarrón blanco? Sí, en el pizarrón blanco. A ver. Lo último, ¿A qué parte? a cómo pasa al... ¿De aquí? No, eso sí, el siguiente. ¿Aquí? Sí, ¿De aquí a aquí? sí. Ah, haces el cálculo aquí. Fíjate. Este 1 sobre n cuadrada lo puedes poner así y lo multiplicas el 2 hasta acá abajo. ¿Sí? Esto es igual a esto. Agarras este numerito y lo multiplicas nada más por esto de aquí arriba. ¿Sale? Esto de aquí arriba, lo que está dentro del paréntesis, en la parte del numerador, es n cuadrada más n. ¿Sí? Y después multiplicas este. Este por este, te queda n cuadrada entre n cuadrada. Es 1. ¿Sí? Y después n entre n cuadrada te queda 1 entre n. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Sale. Entonces, ahora lo que quiero es convencernos de lo siguiente. Y es como la parte interesante de este ejercicio. Nosotros tenemos un conjunto que se llama A. Ese conjunto A es la suma, el conjunto de las sumas superiores, de las sumas inferiores de la función f respecto a todas las particiones, tal que P es partición. ¿Sale? Ese es el conjunto A. Pero ahora, fíjense que estoy considerando solamente un subconjunto, que le estoy llamando A sub n, A sub, ¿cómo le pongo? A sub delta. ¿Sale? A sub delta es un subconjunto de porque solamente estoy considerando todas las sumas inferiores de la función f respecto a la partición P, tal que P es una partición equidistante. Arriba tengo un montón de particiones, ¿no? Abajo solamente tengo particiones equidistantes. Entonces, claramente una partición equidistante, pues es una partición. Pero una partición no es una partición equidistante necesariamente. Por lo tanto, este conjunto tiene a todas estas, pero este conjunto, si hay elementos acá, que no son acá. ¿Sale? Profe, ¿qué dije arribita de la segunda A? ¿Esto? Ajá. Es subconjunto. Ok. Yo le he puesto el subconjunto, así. Un poco más grande. Nada más que está como acostado, ¿no? Para que se vea de abajo hacia arriba. Está paradito, en lugar de estar como normal. Digo, pero se lo puedes quitar, no pasa nada. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Entonces, fíjense. Eso es respecto al conjunto A.
Lo mismo puedo hacer ahora con respecto al conjunto B. El conjunto B, espero que ya se lo imaginen, bueno, no se lo imaginen, lo escribo. Son todas las sumas superiores de la función f respecto a la partición P, tal que P es partición. Y B delta lo podemos tener como todas las sumas superiores de la función f respecto a P, P, tal que P es una partición equidistante. O sea, la misma notación que arriba. ¿Sale? Ahí va la parte que nos tenemos que convencer de que esto es cierto. Yo tengo por aquí el conjunto A. Bueno, tengo el conjunto B sub delta, que está por aquí. Y por acá está el conjunto A sub delta. Fíjate que B sub delta y A sub delta están las dos sumas superiores, las inferiores, están calculadas sobre la misma, sobre las mismas particiones. ¿Sale? Yo sé que B sub delta tiene sumas superiores y A sub delta tiene sumas inferiores. Entonces estos dos conjuntos se ven separados así. O sea, tienen que estar separados porque yo sé que cada suma inferior es más chica o igual que todas las sumas superiores. Entonces están separados así. ¿Todos bien? Es claro, además, que el supremo de todas las sumas superiores, el supremo de A sub delta, es igual a ¿quién? Ya me lo habían dicho hace rato, ¿no? Es igual a un medio, ¿cierto? Ya me lo habían dicho hace rato. Sí. Y el ínfimo de todos los B sub delta es también un medio. ¿Sale? ¿Por qué un medio, profe? Regreso acá a la fórmula. Ahí está, ¿no? Fíjate que las sumas superiores de las particiones equidistantes son de esta forma. Entonces, ¿qué significa encontrar el supremo? Encontrar el supremo, estás queriendo encontrar, déjenme ver si lo puedo poner por aquí. Déjenme escribirlo en el pizarrón blanco arriba. Ahorita le cambio. Ahí está. Por ejemplo, queremos encontrar el supremo de todas las sumas inferiores de la función f a la función respecto a la partición P, tal que P es una partición equidistante. ¿Sale? Pero nosotros ya sabemos que si P es una partición equidistante, este tiene una forma muy explícita. Está aquí abajo. ¿Sale? Entonces, este conjunto es igual a este conjunto. Va a ser igual a todos los 1 menos 1 sobre n sobre 2, tal que n está en los naturales. Esos dos conjuntos son iguales. ¿Por qué son iguales? ¿Quién me responde por qué son iguales esos dos conjuntos? ¿Qué necesito probar para que sean dos conjuntos sean iguales? Que todo numerito de acá o elemento de acá es un elemento de acá y que todo elemento de acá es uno de acá. ¿Cómo pruebo eso?
Dilo si hay un elemento en ambos lados. O la misma cantidad de elementos en ambos lados, ¿no? Bueno, la misma cantidad, no sé, pero ¿cómo pruebo? ¿Cómo probarías que un numerito de acá o un elemento acá está acá? Porque de ahí es fácil, ¿no? Profe, no sé si esté mal, pero ¿no fue lo que hicimos hace rato? ¿Cuál? Eh, con todos los procedimientos de las sumatorias y todo eso, ¿no sería lo mismo? Digo, esa es más o menos la idea, ¿no? Simplemente es como utilizar esto. Ajá. Pero ¿cómo lo probamos? O sea, cómo lo probaría? ¿Cómo lo diría? En palabras, si yo les hubiera dejado, o si les hubieran dejado ese ejercicio, ¿no? Prueben que estos dos conjuntos son iguales. ¿Cómo hubieras probado que en efecto esos dos conjuntos son iguales? Ahí me falta el supremo, ¿no? Bueno, ahorita si quieren, nada más, quédense, vamos a probar que estos dos conjuntos son iguales. Sin el supremo. Y ahorita nos peleamos con el supremo. Viendo que uno es un subconjunto de otro. Ajá. ¿Y cómo pruebo eso? Bueno, hasta ahí llegué. ¿Cómo probamos eso? Ahí va. Fíjense, voy a hacer el camino difícil. Toma un n en los naturales. Esto, pues, define claramente este numerito. ¿No? Para cualquier n en los naturales, este numerito es trivialmente deducible. Simplemente es dividir 1 sobre n. ¿Todos bien? Luego, lo que quiero hacer es encontrar una partición, o bueno, genero una partición con exactamente ese mismo número de elementos. Aquí n debe ser entonces mayor a 2. N mayor o igual a 2. Para que sean igualitos, porque si con n igual a 1 no funciona, ¿no? N tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces, genero una partición con exactamente n números de n subintervalos, como lo había hecho el día de ayer, ¿se acuerdan? El día de ayer, para probar eso, generamos rápidamente una partición de n elementos, de n subintervalitos. ¿Todos bien? Sí, profe. Entonces es fácilmente, para cada n mayor o igual a 2, puedo generar esta partición. Y una vez que yo genero esta partición, este numerito de aquí es exactamente este numerito de aquí. Lo que es lo mismo, este numerito de aquí. Entonces, para cada n, obtengo este numerito. Entonces tengo que probar que este numerito está acá. ¿Cómo pruebo que este numerito está acá? Pues haciendo la construcción de este numerito. ¿Cómo hago la construcción de este numerito? Pues tomo ese n que tomé desde el principio, genero esa partición con ese número n de subintervalo, y después calculo este número. Pero calcular este número me regresa exactamente el número con el que empecé yo allá de ese lado. Entonces, todo numerito de allá es en efecto uno de aquí. Ahora, ¿cómo lo hago al revés? Pues tomo una partición de n pedazos, n intervalos, todos equidistantes, todos iguales, genero este numerito, y después te dices, pues para esa n, donde n es el número de subintervalo, es un natural, y además ese numerito pues, es justamente este. ¿Vale? Entonces eso hace que esos dos conjuntos sean iguales. Entonces ahora sí, calcular el supremo de este conjunto acuérdate que era A delta. Calcular el supremo de A delta no era otra cosa más que ahora sí calcular el supremo de 1 menos 1 sobre n sobre 2, tal que n es un natural y n es mayor o igual a 2. ¿Y quién es ese supremo? Eso sí ya lo saben calcular ya casi con los ojos cerrados, ¿no?
Pues un medio, ¿no? Es un medio, exactamente. ¿Sale? Ese se puede ver fácilmente que es un medio. ¿Cómo pueden ver fácilmente que es un medio? Ver que un medio es una cota superior y que en efecto esta es la mínima cota, es la máxima cota inferior, es la máxima, es la mínima cota inferior. Digo, la mínima cota superior. ¿Vale? El medio. O utilizar esta equivalencia del supremo. Que dado cualquier epsilon, si tú estás en esa cota, estás pensando que es el supremo, si te mueves un poquito a la izquierda, entonces vas a encontrar puntos ahí. Entonces eso es fácil de probar, simplemente pues, hay que probarlo. ¿Vale? Y no me voy a regresar a probar todo eso porque ya es regresarme mucho en el tiempo. ¿Vale? Entonces, de esa forma probamos que ese es el supremo y de la misma manera probamos que B sub delta, el ínfimo de B sub delta, es un medio, utilizando ahora esta fórmula de aquí. ¿Sale? Ahora, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que A delta es un subconjunto de A y B delta es un subconjunto de B. Acuérdense que A es el conjunto de las sumas superiores, de las sumas inferiores, y B es el conjunto de las sumas superiores. Lo denoto aquí rápido, es el conjunto de L's, y este es el conjunto de sumas superiores. Nada más para que se acuerden. ¿Vale? Y yo ya probé, por lo que acabo de probar aquí arriba, es que el 1 medio, que A delta, el supremo de A delta, es igual al ínfimo de B delta. ¿Sí? Yo ya tengo eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy obligando? A que el supremo de A, que es donde está contenido A delta, y A delta es ajeno con B delta, y A es ajeno a B, o sea, son como conjuntos casi distintos. El supremo de A tiene que ser al ínfimo de B. ¿Sí? Entonces, eso hay que convencerse. Con un dibujito es más o menos simple. Aquí tengo a delta. Aquí está el 1 medio. Aquí está B delta. ¿Vale? A tiene que ser un conjunto que contenga a A delta. ¿Vale? Y B delta también es un conjunto, B es un conjunto que tiene a B delta. Pero no se pueden como mezclar, ¿no? A y B no se pueden mezclar, no pueden así como pasarse uno del otro lado. Entonces lo peor que puede pasar es que los dos se toquen en el medio, es decir, con esto probamos exactamente lo que queríamos. Si todavía no queda claro, a ver, ahí va otro poquito, otro empujón. Para que les quede todavía más claro, con un ejercicio que habíamos probado ayer. Bueno, que les dejé el día de ayer que probaran. Si nosotros tenemos que A es un subconjunto, A delta es un subconjunto de A. Entonces, ¿cómo se relaciona el supremo de A delta con el supremo de A? Y la misma cosa, con B delta. B delta es un subconjunto de B. ¿Cómo se relaciona el ínfimo de B delta
con el ínfimo de B. ¿Cómo pongo ahí los menores o iguales y los mayores o iguales? Pues en el primero es menor o igual, ¿no? En este es menor o igual. Y abajo, Mayor o igual. mayor o igual. Yo ya calculé este, ¿no? Con medio. Y también calculé este, con medio. Entonces, ¿de ahí qué puedo deducir? De esos dos. Tengo que el supremo de A es que Igual al ínfimo de B. es mayor o igual al medio. ¿No? Y el ínfimo de B es, ¿qué lo puse bien al celular? Ajá. Y el 1 medio es Mayor o igual que el ínfimo de B, ¿no? sí, sí, está bien. Así, ¿no? Te vas confundiendo. Está bien, ¿no? Así. Así es el ínfimo de B. Así, ¿no? Sí. El ínfimo de B. Pero nosotros ya habíamos probado algo muy interesante. Nosotros habíamos probado que cualquier elemento de B es más grande que cualquier elemento de A. Esto que está aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está, con lo que acabo de decir y esto que está encerrado en el rectángulo, cuál es la única opción? Lo que acabo de decir es que cada elemento de B es más grande que todo elemento de A. Eso lo probamos ayer. Que toda suma superior es más grande que toda suma inferior. Más grande o igual. Y aquí Entonces estoy tendrían probando. que ser iguales, ¿no? Entonces la única opción es que el ínfimo es igual al supremo, igual a un medio. ¿Sale? O sea, con esto y con lo que dijimos ayer, implica que los dos no son, bueno, hay que tener esta desigualdad de ¿no? Ponerles nada más igualdad. Y eso prueba esto que acabamos de decir. Es decir, si nosotros logramos en cada caso encontrar un conjunto o un subconjunto de la forma A delta, en este caso fueron particiones equidistantes, pero no es necesario que sean particiones equidistantes. Vamos a ver ejemplos donde las particiones van a poder ser muy distintas. Vamos a otro ejemplo para que entiendan. ¿Vale? Ya nada más concluimos este Profe. ejercicio. ¿Sí? Después de eso, de ínfimo menor o igual a un medio menor o igual a supremo de A, ¿se tiene que ínfimo de B es igual a supremo de A? Ajá, igual a un medio. Ah, ok. Por lo anterior, ¿no? Porque, o sea, los dos valen un medio. Ajá, y por lo que habíamos dicho del día de ayer, ¿no? Que cualquier suma superior es más grande que la suma inferior. ¿Sí? Para que todavía quede todavía más claro. Yo tengo aquí A y aquí tengo B. Ahí está A y ahí está B. ¿Vale? Lo que me está diciendo que el ínfimo de B es menor a un medio. Aquí está el un medio. ¿Vale? Ahí está el un medio. Si el ínfimo de B fuera más chiquito que el un medio, estaría por aquí. Digamos, alfa es el ínfimo de B y es más chiquito. Pues eso no puede pasar porque aquí hay sumas de estas. Con un n suficientemente grande,
hay sumas de estas, si este alfa es más chiquito que el de un medio, porque el de un medio es el supremo de A sub delta. Entonces el ínfimo de B no puede ser más chiquito que un medio. Luego, el supremo de A tampoco puede ser más grande que un medio, por la misma razón, porque vamos a poder encontrar aquí sumas superiores. ¿Sale? Entonces la única chance que tengo es que el ínfimo sea un medio y el supremo sea un medio. Son las únicas posibilidades. Profe, ¿podría ¿Vale? volver a repetir lo que dijo de que, a lo mejor lo digo erróneo porque no escucho muy bien, que todas las sumas inferiores son menores que todas las sumas superiores? ¿O qué había dicho? Sí, 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 sí. El día de ayer probamos justamente la primera parte de la demostración. Probamos que para cualquier partición Q, Q partición, nosotros el día de ayer probamos que las sumas inferiores respecto a la partición P, a la partición Q, siempre es menor o igual a la suma superior. Eso lo probamos ayer. Que toda suma superior es más grande que toda suma inferior, que cualquier suma inferior. ¿Sale? Entonces, ya nada más para terminar este ejercicio, nosotros ya probamos que el supremo es igual al ínfimo, y por lo tanto, la integral, la función f o la función x es integrable de 0 a 1, y la integral de 0 a 1 de la función x no es otra cosa más que un medio. Recuérdense que la integral es justamente el supremo o el ínfimo. Como estos son iguales a un medio, pues ese numerito es el que vale la integral. ¿Sí? Bien. Quiero hacer otro ejemplo, más interesante, a lo mejor sin tantos cálculos, pero que nos va a dejar la misma historia de vida. Fíjense, vamos a considerar la siguiente función. F del intervalo 0,1 en los reales, definido de la siguiente manera. F de x es igual a... La más fácil yo creo que sería 1 menos 0. 0 si x es distinto de un medio, y 1 si x es igual a un medio. La gráfica es bien sencilla, ¿no? Tengo aquí el 0, 1, aquí tengo el 1, aquí tengo el 1 medio. Entonces todo vale 0, excepto aquí, que vale 1. Todo está aquí, excepto en el 1 medio, en el 1 medio vale 1. ¿Sí está claro? Está sencilla, ¿no? La gráfica de la función. La pregunta es si esa función es integrable. Y si lo es, pues ¿cuál es la integral? ¿No? Esa es la parte interesante. Entonces, aquí vamos a tratar de hacer la misma. Antes estábamos tratando de dar particiones equidistantes. ¿Sí? Ahora no es necesario dar particiones equidistantes. Vamos a ver cuál es la partición adecuada para esto.
para esta función en particular. ¿Vale? Nos pasamos al pizarrón blanco. Ahí está. Y entonces, vuelvo a hacer la gráfica de la función porque la voy a utilizar. Aquí está el 0. Aquí está el 1. Así. ¿Vale? Esa es la gráfica de la función. Todo vale 0, excepto en un medio, que es ese huequito que está por ahí. En un medio vale 1. Entonces, consideramos las siguientes funciones. Consideramos las siguientes particiones. Sea P sub n. Y ahora ese P sub n no va a ser de n subintervalos. Fíjense lo que va a ser. Vamos a considerar esta partición. Va a ser 0, 1 medio menos 1 sobre n, 1 medio más 1 sobre n, 1. Entonces, si n es mayor a 2, mayor estricto a 2, o mayor o igual a 3, esta es una partición de cuántos elementos. De 4 elementos, ¿no? Nada más. 1, 2, 3, 4. De 4 puntos, si quieren. Bueno, de 4 puntos. No importa el n, ¿no? Si n es mayor o igual a 3, esa partición tiene 4 puntos. No hay más. Solamente es el 0, el 1 medio menos 1 entre n, el 1 medio más 1 entre n y el 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿dónde está esa partición? Pues está bien fácil, mira. Aquí está este es un punto de la partición. Aquí hay otro punto de la partición. Aquí hay otro punto de la partición. Y aquí está el último punto de la partición. ¿Vale? No hay más. ¿Sí? Pues vamos a calcular. Ajá. Pero aún así seguirían siendo 0, ¿no? ¿Quién? Esas pequeñas particiones, ¿no? O vamos a agarrar un intervalo entre... Ah, ya entendí. Ok. No, yo no entendí tu pregunta, pero... vamos allá. Vamos a calcular otra vez. ¿Quiénes son las sumas inferiores respecto a esta partición? ¿Quiénes son las sumas superiores respecto a esta partición? Y vamos a ver si podemos deducir quiénes son sus supremos, sus ínfimos, y después irnos a las particiones totales, utilizando más o menos un argumento similar al de acá, y ver que en efecto esa función es integrable. Entonces, pues vamos a ello. ¿Quién es la suma de la función f respecto a esa partición? Pues aquí está bien fácil, son nada más 3 intervalos, o sea, no hay que hacer una suma. El símbolo de suma ahorita no conviene porque solamente son 3 subintervalos. De 0 a este punto, de este punto a este punto, y de este punto al 1. ¿Sí? Entonces, es M1 sí es el ínfimo, ¿no? M1 es el ínfimo en este intervalo. ¿Quién es ese intervalo? Ese intervalo es de 0, de este, que es el más grande, menos el 0. ¿Sale? Luego más M2. Y ahora es la diferencia de este menos este. Si ustedes hacen este menos este, ¿cuánto queda? Espero que no haya mucho problema y que de una vez les ponga que es 2 sobre n. 2 sobre n, ¿no? Porque es este intervalo menos este punto, el 1 medio se va, el menos se convierte en positivo, queda 1 sobre n más 1 sobre n, queda 2 sobre n.
¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y después más M3. M3 es el ínfimo sobre este intervalo multiplicado por el 1 menos, y este intervalito de aquí que es 1, 1/2, más 1 sobre n. ¿Así? No, esa es toda la suma superior, digo, la suma inferior. Y ahora vamos a reducirla todavía más, porque fíjense, estoy calculando M1. M1, estoy calculando el ínfimo de las imágenes a lo largo de este intervalo. ¿Cuánto valen las imágenes en ese intervalo? 0. 0, ¿no? Todas valen 0. O sea, en ese intervalo no hay ningún punto que valga distinto de 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto vale el ínfimo de esas imágenes entonces? 0. 0. Entonces todo esto, 0. M3 también, ¿no? ¿Quiénes son las imágenes a lo largo de ese intervalo, del último intervalo? 0 también. Y por lo tanto el ínfimo Es 0. es 0. ¿Sale? Entonces, ahora, el ínfimo en M2, ahí ya todas las imágenes no son 0, ¿no? M2 es a lo largo de este intervalito, del intervalito del medio, el que contiene a este. ¿Quiénes son las imágenes posibles en ese subintervalo? ¿Quiénes son todas las imágenes? Ajá. 0 y 1/2. 0 y 1, ¿no? Porque son las imágenes, ¿no? El punto. Son las imágenes, y la imagen es 1. ¿No? Entonces, ¿quiénes son todas las posibles imágenes en ese intervalo? 0 y 1. ¿No? Nada más. ¿Y quién es el ínfimo? 0. 0. Entonces, este ínfimo 0, este ínfimo 0, este ínfimo 0, multiplicado por lo que se me dé la gana, es 0. Entonces, en este caso, cualquier partición que yo tomé, de esta forma, siempre me dio igual a 0. ¿Está bien, no? Vamos entonces ahora a calcular el supremo, la suma superior, perdón. Vamos a calcular la suma superior de esa función. Profe, una duda ¿Sí? rápida. ¿De dónde salió el 2 sobre n? De hacer la diferencia de este menos este. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? Luego, la suma superior. La suma superior de F respecto a la partición P es igual, ¿sale? Va a ser M1, en lugar de los ínfimos, ahora ponemos los supremos, ¿no? M1 por el intervalito que tengo ya, que ya lo tienen anotado, que es 1/2 menos 1 entre n, menos 0, lo pongo aquí abajo, más M2, que es multiplicado por 2 sobre n, que es otra vez la pregunta que ahorita me hicieron, ¿no? Es exactamente el mismo intervalo, la misma respuesta, es de restar el 1, 1/2 más 1 sobre n, menos 1/2 menos 1 sobre n, son los puntos de medio, y M3 por 1 menos 1/2 más 1 sobre n. Entonces, aquí, nosotros ya tenemos bien detectados quiénes eran los conjuntos imágenes a lo largo de esos intervalos. En el M1, bueno, en este intervalo, que era del 0 al 1/2 menos 1 entre n, todas las imágenes eran 0. Entonces,
¿Quién es el supremo? Ahí. 0. 0. ¿Vale? Entonces esto es 0. Aquí teníamos 0 y 1, ¿no? A lo largo de este intervalo que tenemos acá. ¿Quién es el supremo entre el 0 y el 1? El 1. El 1, ¿no? Entonces aquí sí sobrevive este. Entonces queda 1, que es el supremo, por 2 sobre n. Y después M3, ¿quién es el supremo? En el último subintervalo. En el último subintervalo las imágenes valían 0 siempre. Por lo tanto, el supremo pues es 0. Entonces, esta suma superior, para esa partición en particular, me queda solamente 2 sobre n. Profe, tengo una duda. ¿Podría volver Sí. a repetir por qué el supremo en M1 es 0? ¿Sí? Ahí está la imagen, ¿verdad? Las imágenes, el M1 mayúscula es el supremo de las imágenes a lo largo de este intervalo. ¿Vale? De 0 a este puntito rojo que está aquí. ¿Vale? Luego, ¿quiénes son las imágenes de la función f a lo largo de todo este intervalo? 0. Y entonces, ¿quién es el supremo del conjunto que tiene al 0? 0. ¿Y por qué la pregunta? Porque no me había quedado como tal claro. ¿Y ya? Sí. ¿O no? Ya. No, porque, o sea, es que la imagen de este conjunto solamente es un único punto. Entonces, el supremo de ese único punto, pues es el único punto, ¿no? Y también es el ínfimo de ese conjunto. Por eso el 0 coincidía con el supremo allá y aquí el ínfimo. ¿Vale? Entonces, fíjense que cualquier suma superior respecto a esa partición me da 2 sobre n. Y si n es muy grande, ¿a qué se va aproximando u? O la suma superior. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Y ahora, ¿por qué en el otro da como supremo 1? ¿En el otro lado, Juan? Perdón, en ¿M2? el M2. Ah, otra vez. Regrésate a la gráfica de la función. Estamos en M2, estamos en el intervalo que está aquí. ¿No? De aquí a aquí. ¿Quiénes son las imágenes de la función bajo ese intervalo? Pues 0, pero cuando es un medio es 1. Ok, entonces, ¿las imágenes quiénes son? No, dime el conjunto de imágenes. 0,1. No. Bueno, o sea, sí, ese es el conjunto de imágenes, ¿no? 0 y 1. Ok. Es que 0,1 parece intervalo. Sí. Bueno, ¿No? 0 y 0 1 y el y el 1. supremo es el 1. Ok. ¿Sí? Sí, ya, profe. Gracias. Luego, sí. Entonces, si n es muy grande, ¿quién es el supremo? Digo, si n es muy grande, ¿quién es la suma superior? 0, ¿no? Se va aproximando al 0, ¿cierto? Ujú. Entonces, otra vez, estas sumas superiores, déjenme borrarle, ¿dónde le borro? Bueno, mientras borro aquí, estas sumas superiores de esta partición en particular hace que tenga otra vez dos subconjuntos, digamos en el mismo sentido que la vez pasada, tengo dos subconjuntos, A sub delta y B delta, subconjuntos correspondientes de A y B, otra vez con la misma notación, ¿no? A es el conjunto de las sumas inferiores y B es el conjunto de las sumas superiores. El ínfimo de A sub delta es igual a 0, que es igual, el supremo de A sub delta
es igual a 0. ¿Eso están todos de acuerdo? A sub delta, estoy pensando que son todas las sumas inferiores respecto a mi partición de 4 puntos. ¿Sí? La que acabo de dar. ¿Sí está bien? Sí, Entonces era 0, ¿no? Porque todas las sumas inferiores, ¿cuánto valían? 0. Valían 0, ¿no? Todas. Y por lo tanto, pues nada más estoy calculando todo este conjunto, en realidad es el conjunto que tiene solo al 0. Entonces el supremo del conjunto que tiene solo al 0, pues es 0. Ahora, el ínfimo de B delta, de la misma forma que antes, es el ínfimo de todo el conjunto de la forma 2 sobre n, tal que n es natural y n es mayor o igual a 3 en este caso. Estos dos conjuntos son iguales, B sub delta y este conjunto son iguales, de la misma forma que lo probé de la forma anterior, ¿no? Agarras un número natural, construyes la partición, te fijas en la suma superior y la suma superior te va a dar 2 sobre n. Al revés, si tienes una partición de 4 elementos con ese n natural, mayor o igual a 3, pues entonces este numerito ya está dado de forma muy sencilla. Entonces estos dos conjuntos son iguales, y por lo tanto calcular el ínfimo en B delta es igual a calcular el ínfimo en este conjunto. Pero el ínfimo en este conjunto, pues es 0. ¿Sí? Entonces tengo que el supremo de 0, el supremo de A delta es 0 y el ínfimo de B es 0. Y si vuelvo a hacer el mismo dibujito de antes, si tengo un subconjunto de A y tengo un subconjunto de B, los ínfimos como que se cruzan, ¿vale? Pero el 0 va a quedar en medio, entonces utilizando el mismo argumento que hicimos hace rato, se puede probar que el supremo de A es igual al ínfimo de B, donde A y B es el conjunto de todas las particiones, de todas las sumas inferiores y las sumas superiores respectivamente de cualquier partición. Y si esto es cierto, si estos dos son iguales, entonces la función es integrable y por lo tanto la integral vale 0. ¿Clarísimo? Sí, profe. Luego entonces, fíjense la primera consecuencia interesante. Nosotros habíamos dicho, y aquí es donde es una cosa o es relevante hacer mención a algo. Esta función no es continua, ¿verdad? No, no es continuo. No es continua. Entonces, en algunos lados, en algunos libros, nos presentan como la diferenciabilidad y la integral como operaciones inversas. En el caso de diferenciabilidad tenemos un resultado bien importante. Si es diferenciable, es continua. ¿Cierto? Sí, Veamos ahora la contrarrestricción, bueno, como que el equivalente, pero con integración. Esta es integrable, pero no es continua. Entonces, que sea integrable no va a implicar que la función sea continua. ¿Sí? Aquí está un ejemplo bien claro. Es fácil de recordar, ¿no? Una función integrable no implica que es continua. ¿Sí? Pero acuérdense de ese ejemplo. Es importantísimo que no vayan a confundir que si es integrable es continua. Vamos a probar más adelante algo semejante. Vamos a probar que si es continua, entonces sí es integrable. ¿Sí? Como el contrarrecíproco. Bueno, el recíproco. Si es continua, es integrable. Eso es cierto. Pero si es integrable, no necesariamente es continua. ¿Sale? Muy bien. Entonces, quiero que revisemos la idea, para que se vayan ahora con esta idea, y el lunes les pueda ya darle, digamos, como que la primera
la primera parte de ejercicios, ya para que empiecen a hacer sus ejercicios. Todavía no decidimos qué día, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios. ¿Qué día les apetece? Profe, disculpe, yo tengo una pequeña duda. Sí. Antes de que acabe de pase a otro tema, es que no entendí mucho por qué, o sea, al final concluimos que el ínfimo de B es igual a cero. ¿El de B o el de B delta? El de B delta, perdón, sí. Ah, fíjate que estos conjuntos, estos son iguales. Nosotros calculamos B delta. Bueno, calculamos todas las sumas superiores, ¿no? Porque B delta es el conjunto de las sumas superiores respecto a esta partición de 4 puntos. ¿Sí? Nada más íbamos recorriendo este n, lo íbamos haciendo como más pequeño ese intervalito. Conforme n era más grande, este intervalito lo fuimos haciendo más chiquito, ¿no? Porque a un medio le restábamos 1 entre n. Si n era igual a 2, es un medio menos, bueno, n igual a 3, era un medio menos un tercio. Con n igual a 4, era un medio menos un cuarto. Un medio menos un quinto, un medio menos un sexto, entonces esto se iba haciendo cada vez más pequeño. Y también cuando se lo sumábamos, un medio más un tercio, un medio más un cuarto, un medio más un quinto, y vamos haciendo este intervalito cada vez más pequeñito. ¿Vale? Y calculamos su suma superior de esta función en 0, 1. Cuando calculamos su suma superior, me dio 2 sobre n. ¿Sí? Entonces, es fácil ver que este B sub delta es igual a este conjunto, que son 2 sobre n, que son son los valores de la suma superior calculadas en las particiones estas. Entonces, estos dos conjuntos son iguales. ¿Vale? Luego, ya que esos dos conjuntos son iguales, en lugar de calcular el ínfimo en B delta, pues calcula el ínfimo en 2 sobre n. Con n en los naturales. ¿Quién es el ínfimo de este conjunto? 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 2 entre 1000, 2 entre 1 millón, 2 entre 2 millones. ¿Cuál es el ínfimo de este conjunto? Sería el cero, ¿no? Sería 0, ¿sí? Ah, Por eso lo pusimos. ¿Sale? Entonces el ínfimo de B delta es 0, el supremo de A delta es 0, y nada más hay que utilizar un argumento como el anterior, de que este es un subconjunto de algo más grande, este es un subconjunto de algo más grande, como que comparar estos, cómo se tendrían que relacionar, y ver que en efecto la única chance que tienen esos más grandes es el 0. ah, ok, sí, ya lo vi. Muchas gracias, profe. ¿Vale? Disculpe, profe. Sí. Yo también tenía otra pregunta antes de seguir con el tema. Ve hace rato que en la función identidad calculamos la integral de 0 a 1. Uh-huh. Si, por ejemplo, quisiéramos calcular la de 0 a 2, lo que tendríamos que ajustar sería la partición, ¿no? Ve que nos daba 0,1 sobre n, 2 sobre n, etcétera. Uh-huh. Tendría que ser 0,2 sobre n, 4 sobre n, hasta que nos dé 2, ¿no? Pues no ¿O es cómo se necesario. haría? No es necesario, en realidad te puede seguir, ¿no? Porque acuérdate que nosotros nada más estábamos sumando 1 sobre n. Nosotros nos paramos en n sobre n, porque pues ahí era, digamos, como ¿cómo se dice? Ahí era el final, ¿no? Del intervalo. O sea, si yo le seguía con pues de este lado, déjame pasar esto. Es que hay varias formas, ¿no? Hay un montón de formas. 0 y 2. Se puede hacer de dos formas distintas, ¿no? Se me ocurren ahora. La primera es
dividir todo el intervalo 0,2 en n pedazos iguales, en n trozos iguales. Esa sería la primera. ¿Cómo divides algo en n trozos iguales? ¿Cómo divides 10 en, digamos, 5 trozos iguales? ¿De 2 en 2? De 2 en 2. ¿No? Entonces, lo que se hace para agarrar un número p y dividirlo en n trozos iguales se hace p sub n. Esto ya me da de qué tamaño tienen que ser los trozos. ¿Sí o no? Entonces, lo que harías aquí es, p vale 2 y lo quiero dividir en n trozos. Entonces, cada trocito vale 2 sobre n. Ok. Entonces, empiezo en 0 y le voy sumando 2 entre n, y luego le vuelvo a sumar un 2 entre n, y luego le vuelvo a sumar un 2 entre n, y así tengo hasta que llego aquí, ¿no? Claro, Y me sí. va a quedar 2 entre n sobre n. ¿Vale? Ok. Ahí está. Ok. Esa es la primera. Pero hay otra, ¿no? La otra sería, nosotros habíamos dividido del 0 al 1 en n trozos iguales. ¿Cómo lo habíamos hecho? Sumándole un 1 entre n, 2 entre n, y nos habíamos quedado aquí porque hasta ahí llegábamos al intervalo. Ese era el último punto de mi partición. Pero no es, como ahorita me estás proponiendo el ejercicio de llegar hasta el 2, pues le sigo aumentando. N más 1 entre n, n más 2 entre n, hasta que llego a 2n entre n. Pero ahora sumándole pedacitos de n, de 1 sobre n de longitud. Ok, ¿Sí? claro. Sí. Y entonces, si, por pues ya nada ejemplo, más es... Ajá. perdón, si por ejemplo quisiéramos de 1 a 2, cortamos el intervalo de 0 a 1 y nos quedamos con lo mismo, pero del 1 al 2, ¿no? Empiezas Con lo que ya no... por ejemplo, ¿no? Con n entre n, y el segundo elemento Ajá. sería n más 1 entre n. Ajá. Ok, ¿Sí? perfecto. Gracias, profe. Sí, sí. Entonces, aquí, aprovechando esa pregunta, ¿no?, que hace Juan Pablo, recuerden una cosa interesante. En los cursos de álgebra, de cálculo, ya a nivel universitario, ya no vamos a encontrar recetitas, ¿no? Ya va a ser complicado encontrar recetitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando. O sea, qué es lo que está tratando de hacer con, por ejemplo, yo en el pasado, el de la función identidad, se trató de dar una partición adecuada, de tal forma que esta partición adecuada, a la hora de hacer las sumas superiores e inferiores, pues esas fórmulas fueran manejables, ¿sí? Manejables en el sentido de que pudiera utilizar formas explícitas de la partición. Misma cosa aquí, en esta función que es discontinua, en un punto. Aquí, fíjense que la partición equidistante, pues me iba a hacer un rollo, pero completamente feo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice es encontrar una partición adecuada para que mis sumas superiores e inferiores fueran muy sencillas de calcular. ¿Cuál fue la idea? Pues tratar de encerrar la discontinuidad, donde el supremo y el ínfimo iban a variar, era justo en el punto medio, encerrarlo entre dos, en un intervalito, y hacer que ese intervalito, la base fuera muy manejable. ¿Vale? Entonces, la idea de encontrar este tipo de cosas es justamente tratar de ver una partición que sea la adecuada para ese intervalo y esa función, de tal forma que las sumas superiores y las inferiores sean manejables. Y eso ya lo habíamos hecho, por ejemplo, cuando calculábamos las funciones, el área de funciones escalonadas. Era muy, muy fácil, si tienes una función escalonada, proponer una partición adecuada, ¿cierto? ¿Cuáles eran las particiones adecuadas? Pues justamente los escalones, ¿no? Tomar como las bases de los escalones. ¿Sí?
Solo para que quede todo un poquito más claro qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué partición usarían? ¿O cuál sería la partición adecuada para la siguiente función? F de, por ejemplo, de 0, 1, porque estamos en este intervalo, en los reales, de tal forma que f de x vale 0 si x es distinto de 1/3 y 2/3, y vale 1 si x es igual a 1/3 o 2/3. La gráfica de la función es, aquí está el 0, aquí está el 1/3, aquí está el 2/3, aquí está el 1. Aquí vale 1, aquí vale 1. ¿Qué partición utilizarían allí? Yo lo dividiría entre 5. En 5 intervalitos, ¿no? Sí. O 5 puntitos. Sería este, ¿cuál otro? Uno antes del 1/3. Uno antes, ajá. Uno después del 1/3. Ajá. Podemos utilizar ese como para el 2/3, ¿Sí? ¿no? También. No, porque, bueno, podrías, pero te vas a dar cuenta después de que no es tan fácil, que va a ser un poco complicado. Ah, ok. Entonces, Conviene pues, encerrarlo así, y pues lo mismo en el otro, ¿no? así, ajá, y así, ¿no? Entonces en 1, 2, 3, 4, 5, 6. No fueron 5, ¿no? 6 puntos. ¿Vale? Lo pongo a lo mejor de otro color, a lo mejor se ve un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Esos 6 puntos. Y ver que en efecto las sumas superiores y las inferiores se vuelven muy manejables ahí. ¿Sale? ¿Y qué pasaría? Y ver que en efecto esta función es integrable y que la integral es 0. ¿Sí? Y entonces uno empezaría a preguntar, a ver, espérate. ¿Qué pasa si pongo 3? 3 discontinuidades evitables, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo 3 discontinuidades evitables? Digamos ahora, en el 1/4, en el 2/4 y en el 3/4, ¿no? Por ejemplo, si pongo 3 evitables, ¿seguirá siendo integrable? ¿La integral seguirá siendo 0? La respuesta es sí. ¿Cómo lo pruebo? Pues otra vez, doy una partición adecuada, me fijo en las sumas superiores, sumas inferiores, y empiezo a trabajar otra vez de la misma forma. Con 5, con 6, con 7, con 8, con 10, con 20, con 1000. ¿Será que con 10.000 discontinuidades evitables sigue siendo integrable? La respuesta es sí. Vas a poder hacer exactamente lo mismo. En cada discontinuidad evitable, enciérrala en un subintervalito pequeñito y fíjate en sus sumas superiores y sumas inferiores y date cuenta que en efecto eso va a seguir siendo integrable. ¿Sí? Y entonces la pregunta interesante sería, ¿cuándo una función o hasta cuántas discontinuidades evitables es integrable o no la función? ¿Vale? Y quiero que piensen eso de aquí al lunes. ¿Sí? Traten de encontrar una función. ¿Sí? Piensen en estas. ¿No? Piensen en estas. A partir de qué momento una función, bueno, más bien, piensen si tengo una función que es integrable, en el sentido que ya vimos, y le quito un montón de puntitos, ¿seguirá siendo integrable? Un montón de puntitos me refiero a una cantidad finita. Ese va a ser un resultado importante e interesante que se puede probar. ¿Sí? Si tengo una función que es integrable y le quito n puntos, es decir, quitarle significa mover de lugar, ¿no? En una cantidad finita de puntos, ¿seguirá siendo integrable si ya lo era?
¿Sale? Y ahorita vamos a probar otro ejemplo, también interesante, para que veamos que pues, la discontinuidad a partir de cierto punto, pues sí es sí altera la integrabilidad. Vamos a trabajar con esta. 0 si x es un racional y 1 si x es un irracional. ¿Sale? ¿Cuál es la gráfica de la función? Es ceros en racionales, son muchos puntitos aquí, y después 1 en irracionales. Son un montón de puntitos acá arriba, ¿no? Esa es la gráfica de la función. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues vamos a ver. Aquí es muy fácil. Aquí, en este caso, vamos a ver que en efecto esta función no es integrable. Y vamos a ver por qué. ¿Sale? Aquí vamos a ver quién es vamos a ver que en general las sumas superiores y las sumas inferiores son bien distintas. Por ejemplo, si P es una partición, aquí P es una partición cualquiera, arbitraria. Si P es una partición del 0, 1, entonces, pues esa partición P, ya acuérdense que le habíamos llamado T0, T1, T sub n. ¿Vale? Es una partición finita donde T0 vale 0 y Tn vale 1, porque es del intervalo 0,1. Después, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el ínfimo de las imágenes? Notemos que ¿quién es el ínfimo de las imágenes tales que x está en cualquier intervalito? Ti menos 1, ti. O sea, estoy preguntando quién es mi. La misma cosa, si yo me paro en cualquier intervalito de estos, entonces, ¿quiénes son las posibles imágenes de la función? Acuérdense que la función es 0 si x es racional, y 1, sí se ve, ¿no? Y 1 si x es irracional. Entonces, ¿quiénes son esas imágenes? Serían 0 o 1, y entonces el ínfimo sería 0. Cierto, ¿verdad? Pero o sea, a lo que voy es que en ese conjunto es así, ¿no? O sea, es el 0 y el 1, o sea, sí son los dos puntos. O sea, no es un O, ¿no? Como dijo Juan Pablo, es un I. O sea, las imágenes son 0 y 1. ¿Cierto? Sí, ¿Por qué? porque están dentro del intervalo, ¿no? O en sí son el intervalo como tal, ¿no? No, Porque no así es un está definida la argumento. función. Ajá. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué si son 0 y por qué si es el 1? O sea, ¿por qué si la imagen, el 0 sí es imagen y por qué si el 1 es imagen? Pues por la forma en que está definida la función, ¿no? Ajá, ¿y por qué? De que nada más tiene esos puntos. Ajá, pero bien podrían estar esos puntos definidos ahí y no ser puntos imagen. O sea, ¿por qué si son a fuerzas los dos?
Porque X, esa fuerza es racional o irracional, ¿no? Ajá. Y pues por la forma en la que está definida fuerzas tiene que caer en alguno de esos dos. Ah, no. Bueno, se les oye más o menos la idea, pero todavía sigue siendo una idea mala. O sea, sigue siendo un argumento malo. O sea, entre el 0 y el 1 hay números racionales e irracionales. Y cuando... Pero ahorita no estoy entre el 0 y el 1, ¿no? Estoy entre TI menos 1 y TI. bueno, sí. Pero entre esos intervalos siempre va a haber un número racional y un número irracional. Exacto, ¿no? O sea, el 0 es imagen, dado que X está en ese intervalo y en ese intervalo siempre hay números racionales. El 1 es imagen, dado que este X está en este intervalo y en ese intervalo siempre hay números irracionales. O más fácil, dado que en este intervalo existen racionales o irracionales, entonces sus imágenes son 0 y 1, por la densidad de los racionales y por la densidad de los irracionales. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya tenemos el ínfimo, y ahora sí, ¿quién es el ínfimo? El 0. Y entonces, ¿quién es el máximo? El 1. ¿Sale? Es el supremo, ¿no? Perdón, no máximo, el supremo. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, pues vamos ahora a ver quiénes son las sumas inferiores y las sumas superiores. Vamos a hacer los cálculos. Profe, ¿le puede regresar tantito al pizarrón blanco? Entonces vamos a hacer los cálculos, vamos a calcular la suma superior, la suma inferior y la suma superior. La suma inferior es bien fácil, ¿no? ¿Por qué me dicen quién me dice por qué la suma inferior es muy fácil de calcular? ¿Por qué 0? Porque todos los ínfimos son ceros, ¿no? Entonces fácilmente la suma inferior de la función f en cualquier partición es 0. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ahí. ¿Y quién es la suma superior? Pues es la suma de los mi's por ti menos ti menos 1. ¿Pero quién es mi? Pues es 1. Entonces esta es la suma, que de igual a 1 hasta n, de 1 por ti menos ti menos 1. ¿Y quién es esto? ¿Quién es la suma de ti menos 1? ¿No se ve? ¿No se la sabe? Profe, está muy, bueno, casi no se ve el pizarrón negro. Bueno, no sé si sea yo, o está muy clarita la letra blanca. No sé. ¿Alguien más le cuesta trabajo? Yo veo bien, profe. Sí se ve bien, ¿no? Bueno, ahorita lo vuelvo a escribir. ¿Quién es ti y ti menos 1? ¿Se acuerdan de haber visto algo así como una suma telescópica? ¿El nombre, alguien? Ahí va. Vamos a escribirla, ¿no? Porque 1, pues en realidad no pasa nada.
¿Vale? No hace nada. ¿No se van a Entonces, hacer aquí como queda. cero? O sea, porque luego vas a sumar, o sea, por ejemplo, sumas TI, bueno, tienes TI menos 1, Ujú. y luego vas a sumar más I más 1 menos TI, y ahí se va a eliminar TI con el Ujú. TI de antes y así. Casi, sí. Ahí vamos. No va a dar 0, pero sí va a dar algo muy parecido y se van a ir eliminando. Fíjense. El primero es T1 menos T0, ¿no? Con I igual a 1. Después, el siguiente, como ahorita nos dijeron, es T2 menos T1. Después es T3 menos T2. ¿Sale? Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al último, que es Tn menos Tn menos 1. ¿Sí o no? Sí. Fíjense. T1 se va a ir con T1. Sí. T2 se va a ir con T2. T3 con T3. Y Tn menos 1 se va a ir con Tn menos 1. ¿Quiénes van a ser los únicos sobrevivientes de esta batalla? TN y T0. Exacto, ¿no? Entonces todo esto va a quedar Tn menos T0. ¿Pero quién es Tn? Es el último punto de mi partición. Sí, Es sí. 1. Menos T0. Da igual a 1. Entonces todo esto queda igual a 1, ¿no? Entonces cualquier suma superior en cualquier partición vale 1. Cualquier suma inferior en cualquier partición vale 1. Entonces, ¿quién es el supremo de las sumas inferiores? 1. No. ¿Quién es el supremo de las sumas inferiores? Ah, perdón, 0. ¿Y quién es el ínfimo de las sumas superiores? Ahora sí, 1, ¿no? 1. ¿Son iguales? No. No. Por lo tanto, la función no es integrable. ¿Está bien? Y esa función, pues tiene un montón de discontinuidades, ¿no? Ahí no hay discontinuidades evitables, ahí son discontinuidades, tan se acabó. ¿Vale? No son evitables esas discontinuidades. ¿Cierto? ¿Todos bien? Sí, profe. Profe, brevemente, ¿por qué da 1? Brevemente. Más breve que eso no se puede. Bueno, o sea, así como... Es, lo que pasa es que aquí estoy calculando esto, ¿no? Esto es por fórmula, por definición. Yo ya calculamos que el supremo siempre vale 1. Entonces aquí por eso lo quité. No lo pongas porque multiplicar por 1 no hace nada. Y después esta suma, lo que hice fue escribirla así. Cuando lo escribí así, me di cuenta que toda esa suma vale simplemente Tn menos T0. Pero Tn es 1 y T0 es 0. O sea, esto que está aquí es 1 menos 0. Pero este 1 menos 0, que es igual a 1, es justamente este. Porque aquí fue que empecé y fue en puras igualdades. Entonces, todas las sumas superiores, no importa cuál fuera la partición, aquí no utilicé una partición adecuada, o sea, cualquier partición, ¿no? Cualquier partición, la que ustedes quieran poner ahí, siempre satisface que la suma superior es 1. Entonces, el conjunto de las sumas superiores siempre es 1, o solamente tiene un único elemento, y ese único elemento es el 1. Por lo tanto, el ínfimo, pues es 1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Estas sumas las vamos a encontrar mucho y se llaman sumas telescópicas. ¿Por qué se llaman sumas telescópicas?
Pues en realidad es como esta cosa del catalejo. O sea, ¿han visto el catalejos? ¿Saben qué es un catalejo? Sí. Entonces es como un tubito, ¿no? Como un telescopio, pero este telescopio se puede juntar o separar. Son como cilindritos que se van embonando unos por el otro. Entonces esa es la idea o por qué se llama esta misma suma telescópica. Porque esto se puede, simplemente es como con puros ceros, ¿no? Está extendida, pero la puedes comprimir y nada más te quedas con los extremos. Solo una duda, profe. El último es Tn menos T3. ¿Cuál? El último que dice es Tn menos T. N menos 1. Ah, ok, va, gracias. Profesor, solo tengo una duda. ¿Por qué en este sí utilizamos las sumatorias y en el anterior no utilizamos las sumatorias? Las sumas. Traten de no decirle sumatorias. Oye, o sea, a lo mejor está por ahí, lo utilizan mucho, pero díganle suma. O sea, no pasa nada. No es necesario utilizar eso de sumatoria. La suma. ¿Vale? O sea, ¿por qué no usamos la suma al principio? Porque o sea, sí la usamos, pero dije, no, es que no hace falta, porque en realidad en lugar de poner MI mayúscula, es poner MI minúscula, multiplicado por todos los intervalitos. Pero fíjate en el pizarrón blanco, ¿quiénes eran las MI minúsculas? No me refiero de sino el anterior, el que habíamos puesto de que si, bueno, el de si, si cero es, si cero, bueno, si cero es, cuando x es diferente de un medio y uno si x es igual a un medio, ahí no utilizamos ninguna suma, pues. No sé si me... Sí, lo usamos. ¿Sí? Sí, nada más que no usamos el signo de suma. Simplemente escribí la suma completita porque nada más eran 3. Ok. O sea, ahí pues, digo, si pues es hasta n, ¿no? N pues es nada más un número pues dado, un número natural cualquiera. En el caso anterior no lo dije, no lo escribí. Dije, no voy a usar el símbolo de suma porque nada más son 3 sumandos. Entonces escribir 3 sumandos es muy sencillo. En lugar de escribir el símbolo de suma, escribo la suma completa, porque son 3 sumandos nada más. Ok. Sí, o sea, era más fácil escribir los 3 sumandos que escribir el símbolo de suma y después decir por cada sumando como se veía. De una vez decidí escribirlo completo, la suma. Ok, creo que ya entendí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, en los ejemplos anteriores, las particiones, usted ve que hizo como una línea recta y la partió con puntitos verdes. ¿Estas las tomó aleatoriamente? No, depende o sea, es lo que les digo, ¿no? O sea, depende de las particiones, dependen de la función. O sea, ¿cuál es la suma superior y la suma inferior? Depende, cuál sería la partición más adecuada. O sea, solamente con un poco de experiencia van a irse dando cuenta cuáles son las particiones adecuadas. Y más que experiencia, escribirlo. Es decir, si quieren que se les ocurra al principio de la partición si es esa o no, pues está bien difícil. ¿Vale? O sea, no van a poder, los digo de una vez. Si quieren, así como en un ejemplo particular, ver cuál es la partición adecuada, si no escriben en papel, no van a poder. Entonces van a tener que seguramente hacer unos cuantos tropiezos para poder empezar a trabajar con la partición adecuada. Y hacer una especie de prueba y error al principio. Ya después es más o menos claro, pero con experiencia, solo con experiencia. Si no, no van a poder. Entonces, por eso es importante pues hacer ejercicio, porque si de otra manera es
prácticamente imposible que se les ocurran las particiones. ¿Vale? Entonces, de tarea de aquí al martes, digo al lunes, para que alguien nos las explique, piensen en la que les hice hace rato, la de 2 puntos de discontinuidad, y piensen en la x cuadrada, en la función x cuadrada, en el intervalo 0, 1, las dos, ¿no? Y traigan las particiones, a ver cuáles son. ¿Sale? Ya que agarremos un poco más de experiencia, vemos una función más complicada, en donde las particiones son bien, bien interesantes. ¿Vale? Sale, prof. Sí, Vale. profe, muchas gracias. Pues bueno, nos vemos entonces el lunes. Buen fin de semana.